Hoy exploramos la fascinante producción de audiolibros. Descubre cómo se crean, narran y producen los distintos tipos de audiolibros, desde las lecturas en solitario hasta las dramatizaciones más complejas. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al quinto episodio de la séptima temporada del podcast Charlas Literarias. Soy Javier Martínez y en esta ocasión, como ya lo saben, hablaremos de audiolibros y su producción. Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que visitaron el stand de la editorial Kazam-A en la recientemente culminada FIL-SHELA o la Feria Internacional del Libro en Quetzaltenango. Ahí estuvimos y recibimos varias visitas de ustedes y les agradecemos ese contacto directo con nosotros. Pues bien, para los que no sepan, la editorial Kazam-A tiene un estudio de grabación. Es más, les cuento un poco de la historia. Realmente empezamos como un estudio de grabación musical allá por el año 2000. Se trabajaron bastantes producciones, especialmente de trova y de rock por aquellos años. Después tuvimos, digámoslo así, un largo periodo de hibernación en el que no se produjo, no se trabajó prácticamente en el estudio de grabación, y cuando se abrió la editorial en el año 2015, pues se integró el estudio que ya existía para empezar a producir principalmente audiolibros y también algo de música, aunque la verdad es que el tema musical lo hemos dejado un poco por un lado y actualmente estamos más centrados en la producción de este podcast y de audiolibros. Y sí, tenemos ya varios audiolibros a la venta. Intentamos inicialmente con libros que se vendían como CDs o DVDs también, pero actualmente nos estamos centrando sobre todo en la distribución a través de aplicaciones o a través del internet, ¿verdad? Vamos a hablar más de eso adelante. Pero quisiera empezar un poco con la historia de la grabación. Para quienes no lo sepan también, pues les decía la vez pasada que una de mis grandes pasiones es la lingüística. Obviamente también lo es la literatura, y mi tercera gran pasión, además de mi familia y mis hijos, es la grabación o el audio profesional. Y ya no tengo más, no crean que voy a estar haciendo de todo porque nadie puede ser especialista en todo. Entonces estos son como mis grandes intereses precisamente. Pues bien, desde ya hace más de 20 años, obviamente, me he inmerso en este mundo de la grabación, de las técnicas de sonido. No soy ingeniero en audio, pero sí, digamos, tengo ya más de 20 años de experiencia y he llevado pues varios cursos y varias capacitaciones al respecto. Y también, pues, por supuesto, he investigado y aprendido de manera autodidacta. En fin. Vamos a abordar primero la historia de la grabación porque me parece que es bastante importante si queremos comenzar con este tema. Allá por el año 1890, Thomas Alva Edison inventó el fonógrafo, concretamente en 1877. El cilindro de cera fue el primer dispositivo donde se podía registrar la voz humana. Pero fue realmente en las décadas siguientes, como les decía, en 1890, cuando comenzaron a surgir las primeras grabaciones de voz, incluyendo, por supuesto, lecturas de poesía y textos cortos. Así que la idea de grabar la literatura prácticamente surgió al mismo tiempo que las técnicas o la tecnología que permitía hacerlo. Años después, allá por 1920, fue crucial esta década para el nacimiento del radioteatro, que nos guste o no, pues es obviamente un antecedente. La primera transmisión pública de radio fue en 1920 por la KDKA de Pittsburgh
y marcó el inicio de la era de la radio, y pronto las estaciones comenzaron a experimentar con diferentes formatos de programación, incluyendo las primeras dramatizaciones. En 1924, en el Reino Unido, la BBC transmitió una adaptación de la obra Danger de Richard Hughes el 15 de enero de 1924, siempre en el tema del radioteatro. Esta es considerada una de las primeras piezas de radioteatro, de hecho, presentada en una narración dramática con efectos de sonido y música para crear una experiencia auditiva completa. En este caso, obviamente, la primera diferencia es que este radioteatro no se grababa, sino que estaba o era transmitido en vivo directamente y en directo a los escuchas. En 1931, la Fundación Americana para Ciegos, junto con la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, incluyó o inició el proyecto Talking Books para ciegos y personas con discapacidad visual. Utilizaban para ello discos de vinilo de 33 1/3 revoluciones por minuto, una velocidad reducida para poder incluir más contenido en cada disco. Porque, por cierto, no sé si alguna vez se hayan puesto a medirlo, pero el tiempo que lleva leer en voz alta un texto es bastante. Aunque encontremos un cuento corto o una novela corta, realmente leerlo muchas veces toma bastantes minutos, y no digamos ya si se le agregan efectos, música y cuestiones por el estilo. Bueno, una vez abordados esos inicios, nos toca hablar un poquito acerca de la expansión y la comercialización del audiolibro que va durante las décadas de 1940 a 1970. La Segunda Guerra Mundial y la posguerra trajeron avances en la tecnología de grabación y reproducción de audio. Las cintas magnéticas reemplazaron los discos, mejorando la calidad y la duración de las grabaciones. De hecho, la cinta magnética fue una tecnología que revolucionó todo esto, porque realmente hasta esta época, los años 60 concretamente, acceder a un estudio de grabación, bueno, y eso sucedió después, era sumamente caro, pero mi punto es que no cualquiera podía acceder a un micrófono y escucharse, sino hasta que realmente apareció la cinta magnética y las primeras grabadoras, que incluían, si ustedes recuerdan, unos micrófonos integrados, y cuando al fin llegó eso, digámoslo así, al público en general, fue la primera generación que pudo escuchar su propia voz. Porque aunque ya vimos que antes, desde finales de 1890 a 1950 o 60, realmente la gente pues no podía grabarse fácilmente. En 1955, Cadmon Records, fundada por Barbara Holdridge y Marianne Roney, fue una de las primeras compañías en comercializar grabaciones literarias. Su primer lanzamiento fue una grabación de Dylan Thomas leyendo A Child's Christmas in Wales. En 1960, la disponibilidad de las grabadoras de cassette portátiles hizo que la producción y distribución de audiolibros fuera más accesible. Las bibliotecas comenzaron a ofrecer cintas de audio a sus usuarios. Yo recuerdo, bueno, obviamente no nací en los años 60, sino en los años finales de los 70, 78 para ser exacto, tengo 46 años, pero recuerdo que a mediados de los años 80, mi hermana mayor y yo teníamos una grabadora gris que tenía un micrófono integrado y una entrada también para micrófono, y uno de nuestros juegos era precisamente eso, leer en voz alta cuentos, y el otro iba haciendo sonidos o ruidos que pudieran ir ambientando estas grabaciones. Así que sí, desde pequeño traía ya esta idea, y la verdad es que en este momento que estoy grabando el podcast me acordé que efectivamente hacíamos eso. En fin, ya en los años 1980 a 2000 podemos hablar de la digitalización y el auge comercial. En 1986, Audible Inc. fue fundada por Don Katz. Esta empresa jugaría un papel crucial en la digitalización de los audiolibros y su posterior comercialización en Internet, cosa que pues obviamente estaba apenas en pañales en esa época. En 1994 se lanzan los primeros audiolibros en CD, que ofrecían mayor durabilidad y mejor calidad de sonido en comparación con las cintas de cassette. Bueno, eso dice la fuente que consulté. La verdad, aquí entre nos, es que no es cierto. La cinta de cassette
por ser analógica, siempre va a ofrecer una mejor calidad que cualquier disco compacto, pero bueno, digamos que olvidé corregir eso en la fuente original. En 1997, Audible lanza el primer reproductor de audiolibros digital portátil. Se llamaba Audible Mobile Player. Y aunque no tuvo un gran éxito inmediato, fue un precursor importante en la evolución de los dispositivos de lectura digital. Pero en el 2000, la popularidad de los reproductores MP3, especialmente el iPod de Apple, seguramente muchos de ustedes tuvieron uno como yo, junto con la expansión de Internet, permitió a los usuarios descargar y llevar consigo una gran cantidad de audiolibros y por primera vez hacer de la escucha de audiolibros algo mucho más viable y fácil de transportar. Del año 2010 en adelante podemos hablar de la actualidad y el streaming. En 2008, Amazon adquirió Audible por $300 millones, integrándola a su plataforma y ampliando significativamente el alcance de los audiolibros. En 2010, el crecimiento de los teléfonos inteligentes y las aplicaciones de streaming facilitó aún más el acceso a audiolibros. Servicios como Audible, Apple Books y Google Play Books popularizaron la suscripción a estos servicios. Y ya en 2019 aparece Spotify, uno de los mayores servicios de streaming de música, y comenzó a incorporar audiolibros en su catálogo, demostrando la creciente demanda y popularidad de este formato. Y así es, si usted no lo sabía, en Spotify también puede escuchar audiolibros, aunque lamento decir, como tal vez lo comente más adelante, lo comento de una vez, muchos de estos audiolibros no están disponibles aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, esta editorial, Kazam A, tiene varios audiolibros publicados en Spotify que no podemos escuchar desde nuestra sede en Guatemala, porque simplemente, digamos, si queremos evaluar cómo un oyente puede acceder a nuestro libro, no podemos porque no está disponible este servicio, al menos aquí en Guatemala. No sé si en algunos otros países de Latinoamérica sí. Pero, por cierto, coméntenme, ¿en su país se pueden escuchar audiolibros en Spotify? ¿Está abierto todo el catálogo o solamente algunos títulos en especial? En fin, algunas tendencias recientes en cuanto a los audiolibros. En el 2020 fue el auge de los asistentes de voz como Alexa y Google Assistant, así como la integración de audiolibros en estos dispositivos. Todo esto ha hecho que la escucha de audiolibros sea aún más accesible, y dispositivos como Kindle permiten la lectura de texto en voz alta, pero todavía es muy robótica y falta de interpretación. Otro factor que fue muy importante para los audiolibros fue la pandemia de COVID-19. Resulta que durante esta pandemia hubo un aumento significativo en el consumo de audiolibros, ya que muchas personas buscaron entretenimiento y compañía en casa. Por otro lado, actualmente las producciones ya son de mucho mejor calidad que antes, porque todo ha mejorado, desde la calidad de la narración y sobre todo la tecnología disponible para hacerlo. Otro factor importante es la inteligencia artificial, debido a que el surgimiento de la IA abarata la producción de audiolibros al permitir generar voces similares a las naturales con diferentes características, así como música y efectos que ambienten la historia. Actualmente, como muchos de ustedes ya saben, existen inteligencias artificiales que permiten clonar voces o imitar voces, y de esta manera se puede hacer prácticamente todo un casting. Lamentablemente todavía es un poco robótica o todavía no está al 100%, pero definitivamente es un gran avance en comparación con las voces robóticas de los años 90. Falta, pero estamos muy cerca de eso. Por otro lado, también hay inteligencias artificiales que pueden crear música según el ambiente que se le describa, e incluso por ahí apareció ya una primera inteligencia artificial que puede generar sonidos para efectos especiales. Aunque claro, pues también hay repositorios tanto pagados como de derechos libres o de simplemente reconocimiento que se pueden utilizar para ambientar los audiolibros. Sin embargo, hay muchos tipos de audiolibros y sus clasificaciones son diversas.
Así que vamos a tratar de clasificarlas para entender mejor este mundo. Para empezar, podemos hablar de tipos de audiolibro por los narradores que incluye. Por un lado, tenemos el narrador único. Se trata de un solo narrador que lee todo el texto, haciendo las voces de todos los personajes y describiendo el entorno. Esta es la forma más común de un audiolibro. Pero también están los audiolibros de multinarrador. Tienen diferentes narradores que se encargan de distintos personajes o secciones del libro. Esto es común en libros con muchos personajes o puntos de vista, o diferentes narradores, por ejemplo. También existen libros narrados por un elenco completo. Se trata de un grupo de actores que interpreta a cada personaje similar a una obra de teatro. Incluye diálogos y a menudo efectos de sonido. Está la narración sintética, que como les decía es cuando se utilizan voces generadas por computadora o inteligencia artificial. En lo personal, en mi experiencia, esto ya es posible en inglés, pero en español todavía estamos a un par de años para que se alcance un punto bastante eficiente. Y por último, la narración cuando se da en 2 idiomas o más. En este caso se alterna entre idiomas y resulta útil para el aprendizaje de una segunda lengua. Por ejemplo, un párrafo en inglés seguido de su traducción al español. Por ejemplo, tengo entendido que algunas herramientas para aprender idiomas, como por ejemplo Duolingo, tiene algunos audiolibros de esta manera, en 2 idiomas. Pero dejando atrás la clasificación por narradores, también podemos clasificar los audiolibros por su contenido. Tenemos, por ejemplo, la versión condensada o abreviada, que es útil para personas con poco tiempo o que quieren conocer las generalidades del libro. Por ejemplo, se parece mucho a la colección Síntesis de esta editorial. Y está la versión completa o de texto íntegro, que obviamente incluye todo el texto y le brinda al oyente la experiencia total de la lectura. Podemos clasificar también los audiolibros por su interpretación. Tenemos, por ejemplo, cuando el narrador es el propio autor. A veces, el propio autor del libro actúa como narrador, lo que puede añadir un toque personal y auténtico a la narración. Sin embargo, en lo personal y desde un punto de vista de producción, esto no siempre es lo más adecuado, porque aunque el autor obviamente conoce a profundidad su obra, no siempre es un buen lector en voz alta, no es un narrador y muchas veces se amedrentan ante el micrófono y resulta mucho más lento y por ende mucho más caro debido al tiempo de estudio que se pueda llevar la lectura limpia de una página. Por el otro lado tenemos el audiodrama, similar a una obra de radio con un elenco completo, efectos de sonido y música. Es una producción muy elaborada que ofrece una experiencia inmersiva. Y por otro lado tenemos el radioteatro, que es una categoría que se asemeja a las antiguas producciones de radioteatro, donde se dramatiza la historia completa con actuaciones y efectos de sonido. La diferencia entre un audiodrama y un radioteatro es que el audiodrama es prácticamente poner en escena el texto original y que originalmente está pensado para las tablas, mientras que el radioteatro es la misma historia pero adaptada hasta donde sea posible para la radio. Por ejemplo, se puede suprimir algún personaje o se pueden eliminar algunas escenas que no sean trascendentes para la obra y que abaraten la producción o que permitan hacer un audiolibro más corto. También podemos clasificar los audiolibros por su producción. Están con música de fondo, que incluye música de fondo para establecer el ambiente o para transiciones entre capítulos, y los audiolibros con efectos de sonido, que se utilizan para enriquecer la narración, como sonidos de la naturaleza, ruidos de ciudad, etc. Y por último, hay otras clasificaciones que a mí no me gustan tanto, pero que aquí van y que la verdad no tienen mucho que ver una con la otra, pero a la hora de investigar para este podcast me encontré. Están los audiolibros interactivos que incluyen elementos como opciones para elegir el rumbo de la historia, preguntas y respuestas o incluso interacción con aplicaciones móviles. Están también algunos audiolibros con ilustraciones y animaciones
que usualmente son para niños e incluyen versiones digitales con ilustraciones animadas que acompañan el audio. Casualmente no lo había pensado de esta manera, pero mientras investigaba me di cuenta que la colección Faisán, que es para niños de esta editorial, encaja precisamente en esto. Se trata de libros de pasta dura con ilustraciones para niños prelectores de 4 o 7 años, en cuyas primeras páginas se encuentra el lector un QR para escuchar el audio en línea, mientras el niño puede ir pasando las ilustraciones que contienen, por supuesto, también el texto. Y por último, también la clasificación por temática, donde ya se parece más a la clasificación inglesa por temas o por tipo de literatura, como por ejemplo de misterio, de ciencia ficción, de romance, ensayos, históricas, autobiografías, etc. Bien, ya teniendo clara la historia de los audiolibros y los diferentes tipos de audiolibros que existen, vale la pena que abordemos un poco en qué consiste el diseño sonoro. Bueno, el diseño sonoro es el proceso de crear y manipular elementos de sonido para producir un paisaje auditivo específico que complementa y enriquece una narrativa. Se trata de la combinación de varios componentes sonoros, incluidos efectos de sonido, música, diálogos y silencio para crear una atmósfera que mejora la experiencia del oyente. En el caso de los audiolibros, va más allá de una simple lectura del texto y añade una dimensión extra que permite hacer de la experiencia de escuchar un audiolibro algo más envolvente y atractivo. En otras palabras, es aquello que nos mete dentro de la historia. Digamos, la música, los sonidos. Yo a veces lo comparo con escuchar una película, básicamente, aunque obviamente la película tiene el gran apoyo visual, pero entonces ese apoyo visual debe resolverse en un audiolibro con el texto o con los sonidos. El diseño sonoro incluye la narración, como les decía, donde resulta muy importante elegir al narrador ideal, sea hombre, mujer, anciano, joven, etc., con una voz clara y bien interpretada en tono, ritmo y emoción. También intervienen o incluyen los efectos de sonido Foley. Esta es una técnica que se usa en el cine, la televisión, los videojuegos y obviamente también en los audiolibros para crear sonidos que no se pueden captar durante la grabación, como pasos, chirridos, movimientos de ropa, etc. Es una especie de efecto especial sonoro y permite crear el ambiente en que sucede la acción o añadir énfasis a una acción o situación. Incluye los sonidos ambientales como una cascada, un bosque, el ruido de una cafetería o de la calle, así como efectos especiales que sería, por ejemplo, inventar un sonido de robot o una señal extraterrestre. Tenemos también en el diseño sonoro el importante tema de la música, que se usa para establecer un tono general en momentos emocionantes o para señalar los cambios de escena, así como para transiciones internas, como por ejemplo el cambio entre un capítulo y otro. Y también en el diseño sonoro hay que tomar en cuenta que la tecnología especializada y conocimientos de audio para la grabación incluye desde micrófonos hasta DAW, que es la computadora especializada para la grabación de sonido, pasando por supuesto por cables, efectos, pedales, diferentes tipos de micrófonos, consolas, etc. El proceso incluye a grandes rasgos la grabación, la edición, la mezcla y la masterización del audio. La grabación es directamente el proceso donde se captura el sonido y donde tiene que ver, por ejemplo, los diferentes tipos de micrófonos, técnicas de posicionamiento de micrófonos, ecualización, efectos directos que se utilizan en la grabación. La edición implica limpiar el audio, estandarizarlo, eventualmente ecualizarlo también mínimamente. La mezcla consiste en hacer que todos los audios sean coherentes entre sí, que cada audio entre en su momento debido y sobre todo que lograr dar una imagen estéreo al sonido con buena calidad y donde las frecuencias pues no luchen entre sí. Por ejemplo, si yo hago un audiolibro
y de fondo de sonido, de música, pongo una canción de piano con violín, va a ser muy difícil que la voz logre escucharse claramente, porque el violín y el piano y la voz humana están más o menos en el mismo rango de frecuencias. Así que los tres instrumentos, por así decirlo, van a estar luchando por exactamente el mismo espacio en la mezcla, mientras que la sección de muchos altos o de graves van a estar prácticamente vacías. Ese tipo de cosas se ve en la mezcla. Y por último, la masterización del audio, que prácticamente se refiere a darle esa calidad extra que debe tener una grabación para poder ser profesional, llevar el audio a su máximo nivel posible, manteniendo calidad y calidez, ¿verdad?, en la obra. También, pues obviamente esto incluye muchas personas que se involucran, desde ingenieros de audio y técnicos de sonido hasta actores, locutores y, como les decía, a veces al mismo autor para que lea su obra. En fin, el diseño sonoro permite que el audiolibro ofrezca al oyente una experiencia inmersiva con claridad y comprensión, así como emocional. Y bueno, ya sabemos ahora entonces de la historia de la grabación, de los tipos de audiolibros, de cómo se hace el diseño sonoro. ¿Cómo está entonces ahora el mercado actual del libro? ¿Vale la pena entrar dentro de este mercado? Bueno, obviamente de entrada sí, dado que trabajo precisamente creando audiolibros entre algunas de mis facetas aquí en Kazam A. Lo importante es que el mercado del audiolibro se está expandiendo rápidamente, incluso se habla de un 25% anual a nivel mundial. Solo aumentan las ventas desde la última década y la pandemia llevó esta forma de lectura a su punto álgido. En cuanto a los distribuidores, pues tenemos a Audible, Apple Books, Google Play Books, Spotify. Aquí vale la pena aclararle a los oyentes que para poder participar dentro de estas distribuciones muchas veces se necesita de un intermediario que se suele llamar agregador, que es una empresa que permite subir. O sea, yo como individuo rara vez puedo acceder directamente a estas plataformas para subir mi audiolibro y distribuirlo. Y obviamente algunos de esos agregadores son gratuitos, pero en ese caso se quedan con un porcentaje sobre las ventas o regalías, y en otros casos son pagados y entonces no cobran regalías o cobran mucho menos regalías. También algo importante es que la innovación tecnológica ha permitido que las herramientas que se necesitan se abaraten. Esto desde la década de 1990, bueno, hablaría yo más bien desde el 2000, a la fecha ha sido increíble lo que ha bajado el costo de todos estos productos. Sigue siendo caro, porque de hecho el audio profesional es una de las cosas más caras que conozco. O sea, fácilmente hablamos de amplificadores de 10,000 quetzales, micrófonos que no bajan de 5,000, o una consola profesional que no baja de 75,000 quetzales. Para los amigos que están fuera, más o menos el quetzal está a 8 por $1, para que se hagan una idea. Sin embargo, actualmente pues hay marcas como por ejemplo Behringer, que ha abaratado los precios, y sobre todo la inteligencia artificial, como les decía hace un rato, está abaratando la producción. En cuanto a géneros, los más populares en audiolibros son los de ficción, autoayuda y biografías. Sin embargo, dentro de la no ficción se centra también en los temas de negocio y ciencia. Pero aquí, pues como en todo, el consumidor es aquel lector que quiere leer mientras hace otras cosas, o sea, la persona multitarea o multitask, por así decirle. En cuanto a desafíos, están los derechos de autor y el pago de regalías, porque, como muchos de ustedes habrán oído, las regalías que se pagan, por ejemplo, en Spotify o en otras distribuidoras son muy, pero muy bajas, algo así como 0.0001 centavo de dólar por escucha, o sea, es mínimo, ¿verdad? Dificultades, al menos como por ejemplo en Guatemala, para que esas regalías sean cambiadas o recibidas, ya que por ejemplo Guatemala no trabaja efectivamente con PayPal, al menos hasta el momento. Y en fin, las tendencias actuales es crear contenido exclusivo
como en plataformas parecidas a Podimo o Podimo en sí también, que se refiere a crear contenidos que den un poquito más allá del producto normal, digámoslo así. Por ejemplo, detrás de cámaras, comentarios, cuestiones extras que se le puedan dar al oyente. Ya el oyente no solamente quiere pagar por el audiolibro, sino por cuestiones extra. Y por último, para cerrar el tema, pues como ya sabrán, en Kazam A prestamos precisamente el servicio de diseño y grabación de audiolibros. Y básicamente nos centramos en 2 factores, ya sea el narrador, donde se puede elegir entre que sea el mismo autor, un locutor, actores y también inteligencia artificial, y el tipo de producción, donde nosotros la dividimos en 2, la simple y la compleja. La simple se refiere a una creación de cortinas, las llamo yo, que identifican los datos del libro y el cambio entre un capítulo y otro, mientras que la compleja incluye eso, así como musicalización y efectos sonoros de acceso gratuito o derechos libres, ¿verdad? No incluye, por supuesto, la creación de música original para el audiolibro, porque eso pues aumentaría los precios estratosféricamente. Bueno, espero que les haya gustado este podcast. La verdad es que encontré muy poca información por ahí, así que tengo fe en que llene o satisfaga mucho de las dudas que se tienen al respecto. Mi nombre es Javier Martínez y pueden seguir el podcast en @KazamA con H al final, en Facebook, Twitter e Instagram, así como en TikTok, donde nos encuentran como Editorial Kazam A. Sigan a nuestro patrocinador también, 1900 Radio en Línea, donde cada viernes a las 7 de la noche nos pueden escuchar. Nos escuchamos entonces el próximo viernes de charlas. Que estén bien. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la Editorial Kazam A. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares.